El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Nuestro programa lo basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida de lo que Dios quiere hablar también a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Cerca a Jesús y lo quiere compartir con nosotros. En alguna oportunidad, seguramente hemos tenido la situación de pasar por unas circunstancias difíciles. La enfermedad de un ser querido, el tener una enfermedad de nosotros mismos, pérdidas económicas, aún fallecimiento de algún familiar. Y todas las circunstancias han traído una situación complicada en nuestra vida. ¿Cuál ha sido mi reacción? ¿Cuál camino he tomado? ¿Qué he hecho? En la palabra de Dios, en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, hay dos historias de personas que están en dificultades. La primera es la de un hombre que viene a Jesús porque su hija está enferma y está a punto de morir. Qué situación más difícil de ver un hijo enfermo. Y el Señor lo atiende, como es su situación, como es su actuar. Y el segundo está en el versículo 24 en adelante. Dice, fue pues con él y le seguía una multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta es la otra circunstancia. La primera, la de Jairo, pues tiene otro desenlace que en otra oportunidad miraremos. Pero vamos a ver la situación de esta mujer con un azote sobre su cuerpo. Un azote que no solamente era físico, sino también era social. Porque una mujer con flujo de sangre en la época de Jesús se consideraba inmunda. No podía estar en sociedad. Donde se sentaba debía ser clara que se había sentado para que ese lugar fuera purificado. Ese era su problema social. Ser rechazado por toda la gente. Ahora, miremos muy bien cuánto tiempo llevaba con ese problema, con esa dificultad, con esa situación. Llevaba 12 años. Imaginémonos a una persona en esa situación, rechazada, abandonada, no puede ir al templo, o sea, su situación era doblemente difícil en su vida,
porque no podía estar en sociedad. Y segundo, no podía ir al templo a orar. Estaba marginada espiritualmente, estaba marginada de la sociedad, y no por poco tiempo, por 12 años. Era una situación, pudiéramos decir, que desesperante. Por eso, ella buscaba la solución en cualquier método. Mirando al futuro. Cuenta la historia que una niña estaba acompañada de su mamá. La niña por un momento se quedó analizando a la mamá y le dijo: mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la madre le responde: sí, hija, ¿qué quieres preguntar? ¿Tú sabes, mamá?, le dice la niña, ¿por qué nosotros tenemos los ojos en la cara y no atrás en la cabeza? La mamá por un instante se sonrió y le dijo: ¿pero qué cosas preguntas? ¿Por qué dices eso? Mamá, porque quiero saber cuál es tu respuesta. La mamá en un momento meditó y dijo: ¿por qué tenemos los ojos en la cara y no atrás en la cabeza? Y lo pensó por un rato y le dijo: pues la verdad no, hija, no sé, ¿tú sabes la respuesta? Le dijo: sí, mamá, los ojos Dios los colocó en nuestra cara para que miremos hacia adelante, para que miremos al futuro, y no en la cabeza, en la parte de atrás, para que estemos aferrados al pasado. Por eso es que Dios colocó los ojos en nuestra cara, enfrente de nosotros, para que miremos todo lo que está por delante, todo aquello que Él trae para bendecirnos. Y no estar nosotros mirando siempre al pasado, que es lo que comúnmente hacemos. La mamá miró a la niña y le dijo: qué lógica tu respuesta, muchas gracias por enseñarme. Y al mirar esta reflexión podemos entender que no debemos estar aferrados al pasado, que el pasado ya pasó y que si fue bueno o si fue malo, es pasado. Saquemos lo mejor de ello y utilicémoslo para vivir en el presente, mirando siempre con nuestros ojos en la cara hacia el futuro. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No nos aferremos al pasado, no nos quedemos viviendo allí, sino que proyectémonos hacia nuestro futuro, viviendo un presente de gozo y de paz. Reflexionemos. El versículo 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Ha conocido usted esa circunstancia? De una persona que está enferma, va a un médico, y entonces alguien le aconseja, alguien le sugiere: mejor vaya donde este médico, que es muy acertado, que es muy bueno. Y la consulta es bien costosa, pero no importa, hay que buscar la mejoría. Y eso lo había hecho esta mujer. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, había ido a cuanto médico le decían. Pero lo peor es que dice que de nada había aprovechado, antes iba peor, con el agravante que había gastado todo lo que tenía. En la salud de mi esposa vivimos esa circunstancia. Estuvimos hasta donde un médico que
hablaba de medicina nuclear en esa época. Íbamos a visitarle y era muy costoso. Ahora, ¿por qué esta mujer toma esa decisión? En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fue una actitud desesperada, diría yo. Fue una actitud complicada, porque si la descubrían, iba a ser apedreada, iba a ser castigada. Ella no podía pasar por entre la gente. Ella no podía tocar a nadie. Pero sin embargo iba con el propósito de tocar el manto del Señor. Todo por una enfermedad física. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ir a Jesús a pedirle perdón, a buscar la restauración de nuestra alma, sin que tengamos rechazo, sin que tengamos oposición? No, al contrario, nos abren el espacio para que vayamos. Y esa situación no la tomamos muchas veces. Preferimos seguir en el camino de pecado, preferimos seguir en las situaciones desordenadas, que ir al lado de Jesús. Pero esta mujer que quería la solución fue y buscó a Jesús. Cuando queramos nuestro perdón, cuando queramos estar cerca de Jesús, vayamos a Él. Y esa cercanía tiene sus consecuencias. Se motivó continuamente porque ella decía, si le toco el manto, seré salva. La versión griega dice, porque ella decía continuamente, si logro tocar su manto, continuamente decía, si logro tocar su manto. Y lo hizo, y obtuvo la sanidad. El Señor le dice más adelante, en el versículo 34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Acercarnos a Jesús trae sus bendiciones, trae su protección y trae su cuidado. Con este tema, el pastor Eliseo nos muestra cómo es estar cerca de Jesús. Él conoce nuestra voz, así como Jairo se acerca a pedirle por su hija. De la misma manera, esta mujer se acercó con un propósito en su corazón, tocar el borde del manto, porque su enfermedad la tenía agobiada, agotada, empobrecida, y estaba pasando por una situación muy crítica, al no poder estar cerca a su familia, estar cerca a la sociedad, estar cerca a sus amigas, y esto la llenaba tal vez de depresión y angustia, pero encontró la solución en Jesús y se acercó a Él. Acerquémonos porque Él tiene un propósito siempre mejor para nuestras vidas. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Al continuar con nuestro programa, el tema que les quiero compartir lo he titulado Naciendo de Nuevo.
Quédese con nosotros. Cuando los seres humanos entendemos lo que significa nacer de nuevo, podemos entonces comprender que nuestra vida terrenal empieza a transformarse por algo mejor. Cuando una persona tiene años en la vida natural y conoce de Jesús y nace de nuevo, esa persona recibe una transformación espiritual porque su espíritu que estaba muerto es renacido. Y muchas personas piensan que nacer de nuevo es entrar por segunda vez en el vientre de la mamá y volver a nacer. Y eso pensaba un sacerdote en la época de Jesús que vino a él de noche. Este sacerdote se llamaba Nicodemo. Y vino a Jesús de noche con un propósito: preguntarle quién era, de dónde venía y qué significaba ese nacer de nuevo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 8 dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos a aquel hombre llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga, era un fariseo. Y él viene de noche a Jesús temiendo que los compañeros lo vieran y lo criticaran y lo juzgaran. Pero él tenía que satisfacer esa necesidad de su corazón de saber quién era Jesús, de saber qué era lo que él quería hablar o lo que él decía, y que se lo pudiera explicar solamente estando allí con él. Porque sabemos que siempre los fariseos trataban era de juzgar y de condenar a Jesús, pero ninguno en público se acercaba para que le explicara qué eran todas aquellas cosas que él hablaba, y sobre todo ese nuevo nacimiento que muchos no entendían. Y Nicodemo se acerca, llega a Jesús y le pregunta que él sabía que él venía del Padre, y luego le dice que has venido de Dios, porque las cosas que él hacía nadie las podía hacer si Dios no estaba con él. O sea, Nicodemo tenía entendimiento de que los milagros y todo lo que el Señor Jesús hacía y hablaba era porque venía directamente de Dios Padre. Y cuando este hombre le dice a Jesús estas cosas, el Señor Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pensó que era entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Y lo que el Señor Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo era que si él no nacía de nuevo, no podía entender todas estas cosas que él hablaba, que él compartía y que él hacía en esta tierra como hijo de Dios. Entonces Nicodemo se perturba cuando escucha esa palabra nacer de nuevo. Y eso sucede con muchas personas, cuando se les habla de ese nuevo nacimiento: pero yo ya nací hace muchos años, yo ya no tengo que volver a nacer. Lo que no hemos entendido es que el hombre natural tiene muerto el espíritu y necesita que el espíritu nazca de nuevo para poder entender y comprender todo lo que la palabra de Dios nos dice. Una dura prueba. Cuenta la historia que la experiencia de Corrie ten Boom
nos puede ayudar en nuestra vida. La puerta de la casa de Corrie permanecía siempre abierta en Holanda y la gente pasaba y ellos la atendían. Por eso, cuando en el año 1940 los nazis invadieron Holanda, no pasó mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera en un refugio para los perseguidos políticos. Esto significaba que los Tin Boom colocaran en peligro sus vidas. Y así fue. Un espía nazi lo delató y la policía secreta, la Gestapo, llegó a la casa el 28 de febrero de 1944 y lo llevaron prisioneros. En la prisión murió el papá de Curry y murió la hermana de Curry por la traición de ese espía que, haciéndose pasar por refugiado, logró entrar a su casa. Pero el 30 de diciembre de 1944 Curry fue liberada. Y más adelante Alemania se rinde y Holanda es libre. Pero a ese espía lo condenaron a muerte. Sin embargo, vino la gran prueba para Curry: perdonar a aquel que la había traicionado y por culpa de él habían muerto sus familiares. La respuesta fue una carta que Curry le envió al sentenciado diciéndole: yo ya lo perdoné. Ahora pídale perdón a Jesús, que con seguridad Él también lo perdonará. El perdón es necesario en nuestras vidas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Busquemos el perdón eterno para tener la vida eterna. Reflexionemos. El Señor Jesús le explica y le dice a Nicodemo que el nacer de nuevo era nacer del Espíritu, que era como el viento. El que nace del Espíritu es como el viento, que no saben de dónde viene ni a dónde va, pero oyen el sonido. Y así era el Señor. Mucha gente no sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero veía los milagros y veía los prodigios. Y aunque Él se lo reveló a sus discípulos, cuál era su propósito en la tierra, de venir a perdonar los pecados, de morir, pero resucitar al tercer día y subir al cielo, ya habiendo pagado el precio por el pecado de aquel Adán que nos hizo culpables y pecadores a todos, Él vino para transformar ese pecado que es muerte eterna en una vida nueva y en una vida eterna. Por eso la necesidad, le dijo el Señor Jesús, de nacer de nuevo. El apóstol San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 47 al 50, nos dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vemos aquí la explicación que el apóstol Pablo está haciéndole a los corintios, que eran gentiles, no nacidos en Israel como nosotros, y le dio a conocer el misterio del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice que lo primero que debemos entender
es que el primer hombre es de la tierra. O sea, recordemos que la palabra nos dice en Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo una figura de hombre y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Entonces el apóstol Pablo dice, mas el terrenal, el primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. Y el segundo hombre o el segundo Adán, que es el Señor Jesús, Él es del cielo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subirá al cielo sino aquel que descendió del cielo. Y es allí donde Jesucristo se muestra como el Hijo de Dios que viene desde el cielo para que nosotros podamos tener una transformación y un nuevo nacimiento en nuestra vida espiritual y natural. Las cosas del Espíritu se ven en lo natural también. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 48 de la epístola a los Corintios, cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, todos los que hemos nacido de papá y mamá traemos la herencia de Adán y Eva, del terrenal. Y luego dice, y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, si nosotros nacemos de nuevo, nos hacemos uno con Cristo. Y eso viene a transformar nuestra vida porque nuestro espíritu renace de nuevo y al nacer de nuevo el espíritu empezamos a tener una relación más íntima con Dios, un deseo de leer la palabra, un deseo de compartir del reino y empezamos a ver una transformación aún viendo cómo Dios puede sanar a la gente por medio de nosotros, podemos dar un consejo que ayude y transforme la vida de la persona porque ya al nacer de nuevo tenemos la vestidura espiritual de Jesús. Luego, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, la palabra del Señor nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el resumen del nacer de nuevo. Y lo repito, dice, mas todos los que le recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Y luego en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados ni sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos de nuevo por la voluntad de Dios, por medio de recibir a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos comprender que es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Amable televidente, cuando nosotros sentimos esa necesidad en nuestro corazón de ser transformados, es porque nos está inquietando el mismo Señor Jesús, trayendo palabras a nuestra vida para que abramos nuestro corazón y podamos recibirlo como Señor y Salvador. A los que le recibimos y hemos creído en su nombre, nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.